Interrupción, Presidenta, la congresista Glave. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Presidenta, sería bueno que este proyecto y en general lo que estamos discutiendo abra un conjunto de reformas integrales. Nosotros también coincidimos que, y lo hemos dicho con claridad desde el Nuevo Perú, que eso no soluciona todo. Y por eso en la primera intervención le recordaba que hay un proyecto pendiente de mi autoría para que los congresistas y las autoridades electas no tengamos secreto bancario ni reserva tributaria. Y también hay un proyecto del congresista Manuel Damer, justo tomando en cuenta lo que acaba de decir el congresista Arana, para que los congresistas no puedan tener offshores y para que no puedan sacar su dinero fuera del país. Entonces nos parece importante que son elementos dentro del eje corrupción, Presidenta, que sería bueno que pudiéramos trabajar para que sea integral el proceso de reforma más allá de lo que ha presentado el Ejecutivo. Gracias, congresista Arana. Congresista Arana. Gracias, Presidenta. Para terminar, sí, la misma dirección de lo que había sostenido, Presidenta, por ejemplo, igualmente el congresista Rosas presentó el tema del proyecto de ley para el distrito múltiple en Lima. Se va a agendar, se va a discutir dentro de esta perspectiva. Estamos discutiendo que se va a crear una cámara o dos cámaras, Presidenta, y vamos a elitizar más el poder. ¿Cómo va a estar mejor representado las Limas? Ya no solo una Lima. Igualmente el Frente Amplio y el congresista Rosa presentó el proyecto de ley sobre el distrito electoral indígena y el distrito electoral afro. Va a ser parte de los temas que debiéramos discutir en conjunto. Yo mismo he presentado el proyecto de ley que tiene que ver con la forma de elección de los altos funcionarios de justicia, ¿no? Que tienen que ver efectivamente con los temas de meritocracia, con los temas de que pueda haber tachas, que pueda haber un nivel de participación ciudadana y de control ciudadano en la elección de los mismos. Y entonces todos esos elementos, Presidenta, sin desmerecer el avance y la propuesta metodológica de que se pueda estar avanzando inciso por inciso para avanzar y aprobar, no nos pueden hacer perder de vista el conjunto, ya que el mensaje erróneo que se le podría estar dando al país es que la bicameralidad resuelve los problemas de la calidad, de la justicia de las leyes, de la representación, más aún si se mantiene un número que a todas luces, como lo hemos visto el día de ayer, no restringe más bien el nivel de representación que los pueblos debieran tener. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Congresista Alberto de Belaunde. Gracias, Presidenta. Le pido una interrupción, la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Yo sí tengo una severa discrepancia, no sé si severa con la congresista Melissa Glave. Yo no creo que sean solamente los presidentes o los vicepresidentes y los electos, sino yo creo que personas que están vinculadas a las opiniones políticas. Cuando, por ejemplo, yo tomo la referencia del señor Ugaz, por tomar uno de los tantos nombres que puedo mencionar, pero si un señor Ugaz que está vinculado a la política, que está vinculado a Proeti, que está presidente de Proeti, que está vinculado al tema de transparencia, que hace opiniones políticas, que recomienda situaciones políticas y que sale un programa político con Mario Ghibellini y dice que él aconseja que el Congreso no investigue el tema del lavajato porque va a contaminar el proceso, a mí sí me preocupa su parte de Proética. Cuando él pone el cascabel al gato, donde dice que el Congreso no va a investigar absolutamente nada, sí me preocupa, claro que me preocupa. Entonces, si los señores de Proética no solamente son no solamente los candidatos electos o las personas electas en general, sino las personas que están vinculadas al tema, como Transparencia, que exige transparencia por todas partes, y Proética, que tiene mucha vinculación, que algunas personas los toman como referentes, sí creo que están en la obligación de ver cuáles son sus intereses, por supuesto, porque nos vamos a dar cuenta que muchos de estos estudios de abogados han estado metidos en el tema vinculados al tema de Odebrecht. Entonces, hoy día quieren luchar contra la corrupción. Nadie acusa a nadie, pero sí es importante transparentar también que las personas que están vinculadas, que hemos hecho ayer, Presidenta, aprobar que, por ejemplo, que las personas dejaron un 20% a personas que no son abogadas para que puedan integrar este conjunto de asesores en el CNM, ¿se acuerdan? Perdón, yo sé, pero se propuso, es lo que estoy diciendo. Entonces, yo creo que esas personas que salen en televisión y que originan corrientes de opinión y que son referentes para algunas personas, donde exigen una serie de circunstancias y situaciones vinculadas a la política, que hay que hacer, que no hay que hacer, no hay que investigar, están manipulando una información también. Entonces creo que deberían decir cuáles son todas sus declaraciones de intereses y todo lo que es transparencia, absolutamente toda su vida, sus clientes, donde han sido accionistas, socios, porque si hay gente vinculada a estas empresas, donde han sido accionistas o socios o abogados, sí, pues hay un conflicto de intereses bastante grave, sobre todo si estamos viendo un tema de corrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Gracias, congresista Alcorta. Damos la bienvenida al congresista Rolando Reategui, que justamente le pidió una interrupción. Adelante. Congresista de Belaunde. Congresista Reategui.
Gracias, presidente. Muy buenos días con todos los congresistas. Gracias, Alberto. Justamente, Alberto de Belaúnde presentó un proyecto de ley de declaración de intereses en la Comisión de Fiscalización. Esto se aprobó por unanimidad. Entonces está solamente para debatir en el Pleno del Congreso, y eso salva toda situación, porque no solamente es para los parlamentarios, sino para todos los servidores públicos, de tal manera que con la ley que se puede aprobar en el Pleno del Congreso subsana cualquier tipo de debate ideológico respecto a esto. Entonces, y si quieren ir más a fondo, está en el artículo 41, pues, que dice los funcionarios, los servidores públicos que señalan la ley. Entonces eso modifiquen más bien y terminado el asunto, pero no se puede modificar respecto al artículo 92 lo que nos piden otros congresistas. Gracias, congresista Belaúnde. Congresista de Belaúnde. Gracias, presidenta. Sí, y aquí creo que es importante hacer algunas precisiones. Yo estoy completamente de acuerdo con la congresista Arana en cuanto a la necesidad de mirar con un enfoque más integral la reforma política que lo planteado por el Ejecutivo. Creo, por ejemplo, que es absolutamente necesario contar con una cuota indígena en el Congreso. Necesitamos que poblaciones que han sido excluidas históricamente del Estado peruano tengan una representación y una voz, y está en el proyecto de ley que preparamos con el congresista Gino Costa y el congresista Vicente Ceballos. Pero creo que también es importante, para poder avanzar y no estar como en un popurrí de temas y cada uno poniendo un tema que es importante, respetar la metodología que se ha planteado. Yo entendería, por ejemplo, que el tema de la cuota indígena y el tema de los distritos electorales es parte de la discusión del artículo 90, que por su complejidad hemos dejado de lado por un momento, viendo artículos que tal vez generen menos controversia y centrarnos en esa aprobación. Creo que de esa manera podemos avanzar sin, por supuesto, descuidar los temas que se han planteado. De ahí quisiera hacer unas precisiones. Hay que hacer la separación entre lo que es una declaración jurada de bienes y rentas, que ya hacemos todos los congresistas anualmente ante la Contraloría, de lo que es una declaración jurada de intereses. Colombia y Chile ya cuentan con la declaración jurada de intereses, no es una creación heroica para el Congreso peruano, pero sí permite a la ciudadanía tener mayores herramientas a la hora que tenemos un debate. ¿Es la garantía de una absoluta transparencia? De ninguna manera, no, pero da más herramientas a los ciudadanos, a la opinión pública, a los periodistas y a las fuerzas políticas, para saber, por ejemplo, si el día de mañana tenemos una discusión sobre la reforma universitaria, si la persona que está haciendo el uso de la palabra está sustentando una posición porque tiene algún tipo de relación con una universidad privada. ¿Eso favorece y enaltece el debate? Sí, y creo que también establece un incentivo adicional para que los congresistas, al momento de empezar los debates, señalen con toda transparencia si es que hay algún elemento que pueden tener que afecte o por lo menos genere una percepción de conflicto de interés. Lo hicimos el congresista Torres y yo cuando vimos la exoneración para los libros, señalando lo que consideramos podría interpretarse como un conflicto de interés, y creo que eso ayuda a generar confianza. Me pide una interrupción y hay 2 interrupciones, no sé si es que... Sí, congresista, siendo un debate tan importante, estamos incluso siendo flexibles con el tema del reglamento y el manejo de las interrupciones. Muy bien. Hay interrupción excepcional e interrupción excepcionalísima. Congresista Torres. Gracias, presidenta. Gracias, congresista de Belaúnde. Yo no tengo ningún problema que se incluya por un tema de transparencia, pero lo que sí, presidenta, yo invoco a que apenas esto se apruebe, nosotros hagamos un desarrollo de lo que es evidentemente conflicto de interés, porque o declaración de interés, porque claro, si me preguntan a mí, pues debo tener interés en todo. Pues he presentado una ley de bici, sí, soy ciclista. Entonces, no sé exactamente hasta qué punto. Cuando a mí me mandaron también los señores de la ONG esto de acá, yo no he procedido a presentarlo por una razón muy sencilla. No sé cuál es el criterio que ellos usan
y eso puede terminar siendo, evidentemente, yendo en desmedro de una autoridad. Ahora, ¿que debe estar contenido? No tengo ningún problema, pero eso sí, que quede bien claro acá que tenemos una obligación de inmediatamente regular el tema, porque colocarlo en la Constitución quiere decir que después, si es que no lo cumplimos, estamos infringiendo la Constitución. O sea, entendamos por qué llamamos la atención del tema. No es porque unos quieren ser transparentes y los otros no quieren ser transparentes. No. Las cosas claras. Oye, si nosotros estamos presentando ahí una obligación, perfecto, hagámoslo, pero inmediatamente tenemos que legislar y desarrollar al respecto para que después esto no se convierta en una herramienta de persecución. Gracias. Congresista Torres, congresista de Belaunde. Gracias, Presidenta. Sí, y en realidad tampoco va a implicar mucho esfuerzo adicional porque, como bien ha señalado el congresista Regategui, y hay un dictamen en fiscalización. Entonces, esto podemos discutirlo en el Pleno sin que esto sea óbice para que, por ejemplo, revisemos nuestro código de ética parlamentario y hagamos un mayor desarrollo, por ejemplo, de la figura de conflicto de interés. Ahí creo que la doctrina de la responsabilidad profesional del abogado puede dar muchas herramientas respecto a cuándo es un conflicto de interés sobreviniente, cuándo es dispensable, cuándo no es dispensable. Afortunadamente ya existe, ya existe además todo un desarrollo que puede guiar. Como bien señaló el congresista Glave, no se trata de hacer ese desarrollo en la Constitución, sino de poner esta obligación para elevar el nivel y, por supuesto, el resto lo desarrollaremos a nivel legal. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista de Belaunde. Congresista Letona. Congresista Lescano. Presidenta, muchas gracias. Yo creo que es indispensable para cualquier funcionario público que establezca su declaración de intereses y además que haga público su patrimonio, porque la historia ha demostrado, Presidenta, que hay funcionarios públicos que entran con una mano atrás y otra adelante y salen del poder millonarios, y eso es inconcebible. Eso se repite permanentemente. ¿Por qué? Porque desde el poder manejan los intereses privados que los han llevado a veces al poder o que familiarmente manejan. Y consecuentemente, por eso en el Perú, señora Presidenta, se pierde por corrupción 3.000 millones de soles al año. ¿Por qué? Por eso precisamente, porque hay gente que entra al poder, sean alcaldes, gobernadores, congresistas o mandatarios que mueven intereses y que obviamente no en beneficio de la población, sino en beneficio de ellos mismos o en beneficio de intereses privados. Entonces, lo que hay que hacer, Presidenta, es obviamente ponerlo esto en la Constitución, y cada parlamentario, sea diputado o senador, tendrá que declarar sus intereses. Pero a veces esta declaración no sirve de nada, Presidenta. Ponen ahí qué intereses tienen, dónde trabajaba, dónde trabaja su cónyuge, dónde trabajan sus hijos, dónde trabajan sus tíos, sus primos, y no pasa nada. Porque en algunos casos maquillan esa declaración de intereses o no declaran todo su patrimonio porque tienen con testaferros o escondido. Entonces, Presidenta, para que sea una verdadera declaración de intereses, para que sea un verdadero patrimonio que sea puesto en conocimiento de la población y por lo tanto en forma pública, yo propongo que quien falsee la declaración de intereses o falsee, señora Presidenta, su patrimonio es causal de vacancia. Causal de vacancia. Con eso, cada alcalde, que sea elegido, o cada persona que sea candidato a la presidencia o al Congreso, Presidenta, tendrá que decir la verdad. Porque ha visto usted, permanentemente se sacan una serie de informaciones donde las personas falsean sus declaraciones juradas. Falsean. Después dice, me olvidé.
Ay, no lo puse. Es que no, yo pensaba que eso no se ponía. Bueno, escondiendo la verdad a la población. Los funcionarios públicos tienen que ser absolutamente transparentes. Yo pido, Presidenta, que en la fórmula que se está preparando referente al artículo 92 se diga que la declaración de intereses y del patrimonio que se haga públicamente y se falsee la declaración es causal de vacancia. Y con eso lo van a pensar 2 veces para decir o mentirle a la población. El congresista Mantilla me pide una interrupción. Congresista Mantilla. Sí, yo creo que está en la línea de que todos debemos tener esta declaración de intereses, señora Presidenta, pero no todos podemos poner la Constitución. Si hay un predictamen sobre este tema de la declaración de intereses, yo creo que se debería insertar en la ley de desarrollo, pero no en la Constitución, sino la Constitución la vamos a llenar de todo lo que son, ¿qué le digo?, apercibimientos, sanciones, y ese no es el objetivo de una Constitución. Señora Presidenta, yo estaría de acuerdo en esa propuesta del congresista Mantilla. Después se olvidan, señora Presidenta, ya no quieren ponerlo. No quieren ponerlo. Dicen, no, ¿para qué? No, así nomás. No, que esté en la Constitución, siendo un asunto importante que tiene que ver en la lucha contra la corrupción, porque quien miente está entrando para robarle al pueblo o hacer algún tipo de acto ilegal. Bueno, si entra y miente, hay que sancionarlo. Quien no declara bien sus intereses o patrimonio, causal de vacancia. Y se acabó. Porque, repito, son hechos que se presentan en torno a este aspecto, Presidente, recurrentes. De pronto descubrimos que un presidente tiene bienes en el extranjero o una empresa offshore en un paraíso fiscal, o por ahí a nombre de alguien tiene su casa, tiene su terreno, y no pasa nada. Y todo se convalida, pasa la noticia y se acabó. Ese patrimonio queda en poder del corrupto indefinidamente. Y no hay ninguna sanción. Que sea causal de vacancia, Presidente, yo estaría de acuerdo en que se ponga la ley, pero más peso tiene ponerlo en la Constitución, para que sepa el futuro alcalde, gobernador, repito, la futura autoridad, el que va a estar en el Congreso o el que va a tener en sus manos el destino del país, que si miente, se va a su casa. Y ponerlo en la Constitución tiene mucho más peso. Eso se puede desarrollar en una ley, Presidenta, pero yo sugiero que se ponga en este artículo que me parece muy importante, Presidenta, y ponerlo con peso constitucional, las sanciones dichas de manera general que van a sancionar a quien miente, Presidenta, entrando al poder. Parte mía y de parte de mi partido es la sugerencia que me permito hacer en el artículo 92. Gracias, congresista Lescano. Congresista Úrsula Letona. Gracias, Presidenta. Presidenta, tengo coincidencias con el congresista de Belaúnde. Es más, somos de los pocos congresistas que hemos firmado la declaración jurada de intereses que impulsaba una ONG. Sin embargo, creo que en el entendido, como lo ha dicho el presidente de la Comisión de Fiscalización, el expresidente, el congresista Reategui, este tema ya está cerrado. Deberíamos más bien impulsar que se apruebe la ley y no ponerle un matiz de rango constitucional, porque es un tema dinámico que va a ir cambiando respecto de las incompatibilidades. Entonces yo sí creo que es importante que aprobemos la ley. Creo que la transparencia tiene que ser un principio fundamental en quienes desempeñamos función pública, pero creo que sería innecesario colocar eso en el debate constitucional. Gracias. Gracias, congresista Letona. Congresista Juan Chiput. Gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, yo creo que este debate está sacando a la luz la necesidad de hacer una mesa de trabajo para redacción, como antes existía en la Comisión de Constitución y que manejaba Luis Alberto Sánchez o Marta Hildebrand. En el artículo 41, que trajo a colación el congresista Reategui, se habla de que los funcionarios públicos, ya anteriormente se define dentro de funcionarios a los congresistas, que es necesario hacer una declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos. Y cuando uno va al diccionario
y se pregunta qué son intereses, se habla de conjuntos de bienes, propiedades y rentas. Es decir, ya está en la Constitución. El problema está en que muchas veces nos dejamos llevar pues por esta vorágine mediática y queremos poner a nivel constitucional lo que ya está, pero con otras palabras. En el artículo 41 dice, esto deben hacer declaración jurada de bienes y rentas. Sacamos bienes y rentas y los sustituimos por intereses y es sinónimo según lo que dice el propio diccionario. Y por otro lado, como bien han señalado otros parlamentarios, esto puede originar, si se pone la palabra intereses sin que ésta sea definida, como una carta abierta a la infracción constitucional y una avalancha por cualquier cosa. Yo tengo intereses deportivos, como decía Miguel Torres, tengo intereses culturales, entonces cualquier cosa se puede definir como interés. Es una palabra muy amplia para poner a nivel constitucional. Y por otro lado, como me decía mi colega Gilbert Violeta, a quien si usted permite le doy el uso de la palabra, hay un aspecto reglamentarista al cual no debemos colocar en la Constitución. Gilbert, si quieres desarrollar el tema. Presidenta. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista Chaput. Presidenta, sí, nosotros estábamos aludiendo al hecho de que cuando uno redacta una Constitución hay normalmente no solamente una ideología, sino una interpretación sistemática de todos los contenidos. Y una de las grandes cosas que se define en redacción es si es que se hacen constituciones reglamentaristas o constituciones principistas. Lo que uno debería priorizar es la constitución principista, porque son las que perduran en el tiempo, las que reafirman grandes principios que luego tienen a su vez normas de desarrollo constitucional, leyes orgánicas o leyes ordinarias, pero que desarrollan propiamente el contenido constitucional. Yo no me opongo a lo que dice la propuesta del congresista Alberto de Belaúnde, no nos oponemos como bancada en general, pero sí creemos que en términos de redacción no es apropiado ponerlo en los términos que se ha planteado en este texto normativo. Mire, le pongo un ejemplo. Lo que se está buscando es evitar de que el congresista incurra en el favorecimiento de intereses pecuniarios, económicos o de grupo para beneficio personal. Lo que está recogido de alguna manera en el artículo 41, que ya de por sí es reglamentarista. El artículo 41 ya de por sí es reglamentarista, eso tendría que estar en una ley. Sin embargo, ya existe. No lo vamos a discutir en este momento. Pero si nosotros quisiéramos recoger ese mismo principio en el artículo 92, por ejemplo, ¿qué tendría que decir? La función de congresista es de tiempo completo, se ejercita con transparencia, no admite el favorecimiento de intereses propios. Ya la ley luego dirá si la no colisión de intereses propios con el ejercicio parlamentario se hace a través de declaraciones juradas, si se tiene que indicar offshore, si se tiene que indicar la presencia en directorios o en empresas determinadas. Es decir, eso ya queda para la ley de desarrollo. Declaramos el principio y dejamos que la ley sea la que regule el detalle. Gracias, congresista Chaput. Bien. Congresista Chaput. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo sí, en ese sentido tengo una discrepancia. Yo creo que no debemos buscar repetir el sentido de lo que buscamos en diversos artículos, porque luego, cuando se tenga que determinar en la subcomisión, por ejemplo, de acusaciones constitucionales, algún tipo de problemática, va a haber confusión entre la misma Constitución, entre los mismos artículos. Por lo tanto, creo yo que ya a nivel del artículo 41, ahí está plasmada esa exigencia, cuyo desarrollo ya ha sido también planteado por el congresista Reategui. O sea, lo que falta es desarrollar ese texto donde se está haciendo mención, declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos. Si nosotros generamos conflicto entre el propio articulado de la Constitución, vamos a tener problemas y vamos a generar una situación que va a ser una carta abierta a la infracción constitucional por cualquier cosa. Por eso, estando de acuerdo con el principio de transparencia, que yo creo que es lo que busca el congresista Alberto de Belaúnde, con el cual estamos plenamente de acuerdo, lo único que queremos es que esto ya está reflejado en la Constitución, en el artículo 41, y lo que falta es su desarrollo constitucional. Congresista Javier Velázquez. Gracias, congresista Juan Cheput. Presidenta, primero parece que hay una confusión conceptual. He escuchado de algunos parlamentarios decir que uno oculta un bien inmueble y porque no ha declarado interés. Es un error conceptual. No hay que confundir la declaratoria de interés, que los estados la utilizan para promover las prioridades de sus inversiones públicas, con la declaración jurada de intereses.
la declaración jurada de intereses. El artículo 41 de la Constitución, Presidenta, cubre todos los espacios que tienen que ver con las diversas fuentes de ingresos que tiene una persona que aspira a tener una función pública. Inclusive el artículo 41 establece que cuando ingresas y cuando sales tienes que hacer esta declaración. Lo que sucede es que como la función del congresista no es a dedicación exclusiva, sino a tiempo completo, te permite que puedas, en las horas fuera del funcionamiento del Congreso, tener estudio jurídico aparte, te permite que puedas participar en alguna participación accionaria en forma minoritaria. ¿Qué dice, Presidenta? ¿Por qué yo me voy a oponer a esta propuesta del artículo 82? ¿Qué dice el 82? ¿Qué dice la propia Comisión de Integridad que elaboró las 100 propuestas que le hizo al presidente Pedro Pablo Kuczynski? Cuando habla de la declaración, es una declaración jurada, no hay que confundir la declaración de interés que el Estado la utiliza para promover la prioridad de sus inversiones con la declaración jurada de intereses. ¿Qué comprende esta declaración jurada de intereses? Vínculos societarios, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales, previos a la asunción del cargo. O sea, no es lo mismo, ¿qué uno declara? Soy socio del Regatas, por decir un club, ¿no? Declaras. ¿Por qué? Porque cuando se puede dar un debate que esté vinculado a la actividad de ese tipo de instituciones, uno tiene, como lo hacemos en el Código de Ética, que hacer y llamar la atención al respecto. Por eso, Presidente, todo esto ya está desarrollado en el artículo 41 de la Constitución. Si hay una de las razones por las que la Constitución del 79 no se pudo aplicar en su totalidad es porque fue muy reglamentarista. De 306 artículos que tuvo la del 79 la tuvimos que reducir a 206. Pero es más, Presidenta, las normas constitucionales tienen dos características. Unas son de aplicación inmediata y otras necesitan que para que esas obligaciones y esos derechos se puedan materializar objetivamente, se tienen que concretizar objetivamente a través del legislador ordinario. Esto es para el legislador ordinario, la declaración jurada de intereses. Querer establecer, como lo está planteando la propuesta de la Secretaría Técnica, que dice los congresistas deben declarar sus intereses y patrimonio en forma pública conforme a ley, eso ya está en el artículo 41. Eso está en el artículo 41, señora Presidenta. Y yo quisiera, para terminar, que como este es un debate constitucional, que me diga qué principios o valores que inspiran la Constitución son afectados si es que no consignamos en la Constitución la obligación de presentar declaración jurada de intereses. Cero, nada. Por eso, Presidenta, yo creo que hay que volver al texto original del artículo 41, que inclusive está sobreregulado en materia de que, exactamente, está sobreregulado, y lo que falta es, una vez que se consolide esta reforma, podamos hacer las normas de desarrollo. Yo sí creo, y también creo que lo hemos hecho, y hemos hecho nuestra propia declaración jurada de intereses, que surgen antes y después de la función pública, y que uno tiene que advertirlas a los efectos de que la participación como funcionario público sea transparente e imparcial. Gracias, Presidente. Sí, gracias, congresista Velázquez. Ya entonces hemos agotado el debate, todo el rol de oradores se ha cumplido. Nosotros en el máximo consenso, y por eso me alegra muchísimo, ya no están el congresista Violeta y el congresista Juan Cheput, porque me pareció... ¿Dónde están?
Gracias, congresista Cheput. Estaba diciendo que me parece valiosísimo su aporte. Y efectivamente, como dice el congresista Javier Velázquez, todo esto ya está regulado en el 41 y se podría prestar, estando de forma tan abierta, a infracciones constitucionales sin sentido. Ahora, nosotros tenemos que apostar por el fortalecimiento de la institucionalidad, por el fortalecimiento de la clase política y de atraer a hacer política a los mejores. Tenemos que tener un criterio de dejar de criminalizar la actividad política, diciendo que esto ya está en el 41, en el artículo 41, y hay una ley en fiscalización que va a ser un desarrollo completo. Entonces, y me alegra muchísimo, decía congresista Cheput, que sea usted el que haga un desarrollo tan claro de esto, porque esto lo hemos tomado del proyecto de ley del Ejecutivo. Entonces, felizmente usted no ha participado del proyecto. Perfecto, entonces ese es el proyecto de ley que vino del Ejecutivo y refuerza la tesis que tenemos de que debemos tener espacio de reflexión y de debate porque hay temas muy sensibles. A veces, sí, congresista Cheput. Solamente para reincidir en un pedido que ya le corresponde a usted, que una vez que esté todo esto culminado, que haya una comisión de revisión en términos de redacción. Una pequeña, 2 o 3 personas, nada más, señora presidenta. Absolutamente necesario, congresista Cheput. Congresista Lescano, porque hemos agotado el debate. ¿Es una interrupción? Sí, presidenta, pero es falso que todo esto esté en el artículo 41, pues, presidenta. Lo que pasa es que a algunos les asusta declarar sus intereses, porque aquí solamente se dice en el artículo 41 que los funcionarios tienen que hacer declaración jurada de bienes y rentas. Bienes y rentas. Otra cosa es declaración de intereses. ¿Cuál es el miedo de declarar los intereses? ¿Cuál es el temor? Ninguno. Entonces póngalo, pues, presidenta, porque si no, esta reforma va a ser una reforma bamba. No va a servir para nada. Si queremos mejorar el funcionamiento del Congreso, hacer una cosa distinta, que le sirva al país, hay que poner cosas novedosas y no tener miedo de declarar intereses. ¿Dónde trabajé? ¿Dónde trabaja mi cónyuge? ¿Qué actividad tienen mis hijos? Mis cuñados, porque esos son los utilizados generalmente para hacer la corrupción. ¿Por qué no se pone la declaración de intereses? Si hay una ley, como ha dicho el congresista Reategui, que se ha desarrollado en la Comisión de Fiscalización y se ha aprobado. ¿Cuál es el problema? Que se ponga, presidenta, porque si no, repito, más de lo mismo. Más de lo mismo, y todavía se quejan cuando uno se expresa de esa manera, con alguna crítica en los artículos que se está probando. Yo le pido, presidenta, que por lo menos pongan la declaración de intereses. Y acá, respecto al patrimonio, también es distinto. Acá se dice, presidenta, que se hace declaración de bienes y rentas. Gracias, no se dice... déjeme terminar, pues. Déjeme terminar, porque usted le da la palabra... Bueno, termine, congresista Lescano, termine. Correligionarios, así nomás. La declaración en forma pública. No se dice acá que se va a hacer en forma pública en el artículo 41. Bienes y rentas sí lo presento, pues ahí se queda bien empolvado en algún archivo. Pero la declaración de patrimonio en forma pública no se dice nada. Entonces, todos tienen miedo de tocar este tema. ¿Por qué será? ¿Porque vienen acá al Congreso a defender intereses? ¿O cómo es? ¿O porque reciben dinero de transnacionales para hacer sus campañas? ¿O cómo es? Las cosas claras, pues, presidenta, no nos engañemos. Y no le engañemos al pueblo. Decir que estamos haciendo una reforma. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo ninguna reforma. Estamos haciendo maquillajes. Y con eso queremos justificar para que vaya al referéndum. ¡Qué bonito! Así no se hace ninguna reforma, presidente. Muchas gracias, congresista Johnny Lescano. No hay ningún miedo, yo no creo que hayan parlamentarios que coincidan con su posición. En todo caso, eso se define en una ley que nadie está diciendo que no haya. Hay una ley que va a desarrollar ampliamente. La Constitución impacta directamente en todo, pero especialmente en las leyes de desarrollo, y eso se va a dar. Se va a retirar entonces esa línea, atendiendo a que eso está desarrollado en el artículo 41 y que además tiene una ley que debe ser aprobada prontamente en el Pleno. Señores congresistas, la redacción del texto quedaría como sigue. Artículo 92. La función de parlamentario es de tiempo completo, le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Parlamento. Los parlamentarios deben declarar, ahí se retira eso, toda esa
Esa oración se retira y continúa. El mandato de parlamentario es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública excepto la de ministro de Estado y el desempeño, previa autorización de su respectiva Cámara, de comisiones extraordinarias de carácter internacional. La función de parlamentario es asimismo incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestan servicios públicos. La función de parlamentario es incompatible con cargos similares en empresas que durante el mandato del parlamentario obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. ¿Congresista Alcorta? No. Señor secretario técnico, votación nominal, por favor. Empezando por la congresista Glave, congresista Quintanilla. Señores congresistas, Quintanilla Chacón. Quintanilla Chacón no. Glave Remí. No. Glave Remí no. Arana Segarra. Arana Segarra no. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez sí. Alcorta Suero. Sí. Alcorta Suero sí. Becerril Rodríguez. Castro Grandes. Castro Grandes. Cuadros Candia. Sí. Cuadros Candia sí. Galarreta Velarde. Galarreta Velarde sí. Mantilla Medina. Mantilla Medina sí. Torres Morales. Torres Morales sí. Villavicencio Cárdenas. Donaire Pasquel. Donaire Pasquel sí. Cheputmur. Cheputmur sí. Acuña Núñez. Velázquez Quesquén. Velázquez Quesquén sí. Lescano Ancieta. Lescano Ancieta no. Costa Santolaya. No. Costa Santolaya no. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes sí. Reategui Flores. Reategui Flores sí. Letona Pereira. Espinosa Cruz. Espinosa Cruz. La Painga, Morales Ramírez. El artículo 92 ha sido aprobado por 11 votos a favor, 0 abstenciones y 5 votos en contra. Señores congresistas, debemos asistir al homenaje que está haciendo el Congreso en honor a nuestro fallecido colega Mario Cancio, así que vamos a suspender la sesión, siendo las 10:58 de la mañana. Congresistas, teniendo en cuenta que tenemos pleno ya, inmediatamente después vamos a levantar la sesión. Solicito dispensa de aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados. Los señores congresistas que estén a favor, en contra, abstenciones, aprobado por unanimidad. Levantamos la sesión siendo las 11 de la mañana. Bien, de esta manera entonces se ha levantado la sesión ordinaria de la Comisión de Constitución a esta hora, siendo las 10 de la mañana
11 de la mañana ya. Es importante resaltar entonces los artículos que se han estado tratando, se han estado debatiendo en esta sesión sobre la bicameralidad. Como hemos podido ver, hay puntos no diferentes de cada uno de los congresistas de las bancadas, quienes han podido pues dar a conocer su parecer en torno a este tema de la bicameralidad que está dentro de los paquetes de la reforma pues que ha planteado el presidente de la República, Martín Vizcarra. También es importante resaltar que ha sesionado la Comisión de Transportes y Comunicaciones el día de hoy, en donde se ha visto el dictamen del proyecto de ley solicitado por el congresista Raimundo Lapainga en torno a la reconsideración de la votación de este dictamen al cual hacía referencia. También lo que declara de necesidad pública, interés nacional, el mejoramiento de la carretera Yungay, Yanganuco y Anama-Yagma, esto en el departamento de Ancash. Y también los que no han sido presentados al área de trámite documentario, en donde se encuentran todos los dictámenes recaídos en los proyectos de ley 1504-2016 CR y también 1503-2016 CR. Vamos en estos momentos, señor director, como todos conocemos.